El sol de la tarde estaba cayendo sobre la ciudad como una cortina dorada cuando Renato Elizalde, con el cansancio acumulado de meses y una expresión que mezclaba determinación y agotamiento, salió del pequeño supermercado donde trabajaba desde hacía un año. Nunca imaginó que esa tarde, la misma en la que solo pensaba en volver a casa para preparar la cena de su hija, le pondría frente a una decisión que cambiaría su vida para siempre. Caminaba con paso rápido hacia la parada del autobús, sosteniendo una bolsa con pan y leche, cuando escuchó un golpe, un grito ahogado y el sonido inquietante de alguien tropezando entre risas turbias. Giró la cabeza solo por instinto, y lo que vio le heló la sangre. Su jefa, Nadia Orantes, completamente desorientada, con los ojos vidriosos y el paso inestable, acorralada por dos hombres que se acercaban demasiado mientras ella retrocedía con una sonrisa nerviosa que intentaba mantener firme. La escena se desarrollaba a plena luz del día, pero aquello no hacía menos peligrosa la situación. Renato sintió un golpe en el pecho, una mezcla de rabia e incredulidad, y antes de pensarlo siquiera, dejó las bolsas en el suelo y corrió hacia ella sin medir consecuencias. Por favor, antes de seguir escuchando esta historia basada en la bondad y en las segundas oportunidades, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal Rincón de la Bondad. Tu apoyo hace posible que estas historias lleguen a más corazones. Renato llegó justo cuando uno de los hombres intentó tomar a Nadia del brazo con una sonrisa burlona. Sin levantar la voz, sin demostrar miedo, se colocó entre ella y los desconocidos, erguido como si todo el cansancio se hubiese borrado en un segundo. Sus manos temblaban, pero mantuvo la mirada firme. Les dijo que era suficiente, que la dejaran, que ya no tenían nada que hacer ahí. Los hombres, molestos pero no suficientemente valientes como para enfrentar a alguien tan seguro de sí, retrocedieron mientras murmuraban insultos antes de alejarse. Fue entonces cuando Renato volteó hacia su jefa, notando por primera vez la vulnerabilidad con la que ella lo miraba, como si su mundo entero estuviera sostenido por un hilo delgado. Ella intentó hablar, pero las palabras se mezclaron con torpes disculpas y un dolor que parecía venir de un lugar más profundo que una simple borrachera. Él solo le ofreció su brazo con respeto, sin juzgarla, sin preguntar nada. Ella lo aceptó, y así comenzó todo. Mientras caminaban hacia la avenida principal, con el tráfico todavía fluyendo y la luz del día perdiendo intensidad, Renato mantuvo un paso lento para que ella pudiera acompañarlo sin tropezar. Nadia era una mujer de carácter fuerte, sofisticada, respetada, elegante, incluso cuando intentaba mantenerse en pie con dificultad. Él no entendía qué había pasado para que su jefa, siempre segura y calculadora, terminara así. Pero sabía que no era el momento de averiguarlo. Lo que sí tenía claro era que no podía dejarla sola. Nadia, por su parte, tenía la conciencia entre nubes, pero había algo en ese hombre, su empleado, el padre joven y silencioso que siempre llegaba temprano y se iba tarde, que le provocaba una sensación que no sentía hace años, la de estar a salvo. Renato la acompañó hasta su auto, pero al verla incapaz de manejar, tomó una decisión que podría costarle el empleo. Se ofreció a llevarla a su casa, no como subordinado, no como hombre, sino como ser humano. Nadia, con un hilo de lucidez, aceptó, murmurando que confiaba en él. Caminaron juntos por la acera iluminada por el sol que ya se ocultaba, y aunque cualquier persona habría visto en la escena a un empleado cargando con un problema que no le correspondía, lo cierto es que la sensación que envolvía a ambos era extrañamente cálida, como si la vida les estuviera abriendo una puerta que ninguno sabía que deseaba. Cuando llegaron al edificio de Nadia, un complejo residencial de cristal y luces suaves, Renato prácticamente tuvo que sostenerla hasta el ascensor. Ella apoyó su frente contra la pared metálica mientras el ascensor subía, respirando hondo, luchando contra lágrimas que no sabía ni por qué querían salir. Renato no dijo nada, no preguntó nada, solo esperó. Al dejarla en su departamento se aseguró de que tuviera agua cerca y una manta a mano. Nadia alzó la vista hacia él por unos segundos largos, como queriendo decir algo decisivo, pero las palabras no salieron. Él solo le dijo que descansara. Ella asintió, con los ojos entornados, antes de que la puerta se cerrara lentamente.
Renato bajó las escaleras del edificio con una extraña inquietud en el pecho, preguntándose si había hecho bien, si aquello tendría consecuencias. Pero al llegar a la calle y ver las luces encenderse una por una a medida que la noche avanzaba, sintió que no podía haber actuado distinto. Volvió por su hija, la pequeña Melina, que lo esperaba con la misma sonrisa que iluminaba sus días más oscuros. Caminó a casa con ella, con el cansancio acumulado, pero también con un peso emocional que no entendía del todo. Algo le decía que lo que había pasado no se quedaría en el olvido. Al día siguiente, cuando llegó a su trabajo, lo primero que vio fue algo que jamás esperó. Nadia ya estaba allí, impecable con su traje claro, su perfume tenue y su postura siempre recta. No había rastro de la mujer desorientada del día anterior. Sin embargo, algo en su mirada era distinto. No era la jefa fría y perfeccionista que todos conocían. Era otra versión de ella, una más humana, más vulnerable, más real. Cuando él intentó pasar sin llamar la atención, ella lo detuvo con un simple «Renato, un momento». Él sintió cómo su corazón daba un vuelco. Pensó que iba a reprenderlo, quizá a despedirlo por haber intervenido en su vida personal. En cambio, Nadia lo miró con algo parecido a gratitud contenida. Y por primera vez desde el día que él comenzó a trabajar allí, ella dijo algo que no tenía relación alguna con el trabajo. «No voy a fingir que olvidé lo que hiciste por mí ayer». Renato se quedó de piedra. Nunca había escuchado esa mezcla de sinceridad, arrepentimiento y necesidad en su voz. Ella continuó, explicándole que no recordaba todo, pero sí recordaba suficiente. La manera en que él la sostuvo, cómo la defendió, cómo la acompañó sin juicio, sin interés. Admitió, con las mejillas encendidas, que hacía años que nadie la cuidaba así, y que eso la había asustado más que la situación misma. Él bajó la mirada, incómodo, porque no estaba acostumbrado a recibir reconocimiento. Nadia notó su incomodidad, pero en vez de ignorarla, lo invitó a hablar unos minutos en su oficina. Esos minutos se convirtieron en una conversación larga, suave y extrañamente sincera, en la que ella se abrió más de lo que jamás había hecho con alguien del trabajo. Le confesó que había estado lidiando con la presión de una separación reciente, con la responsabilidad de dirigir una empresa exigente y con la soledad que la perseguía desde hacía meses. Se disculpó por ponerlo en esa situación, y sin saber por qué, él terminó hablando también de su propia vida, de su hija, de los horarios imposibles, de las noches largas y las mañanas más largas aún, de los sacrificios que hacía sin quejarse. Nadia lo escuchó con una atención que lo desarmó. Ese fue el principio de algo inesperado. En los días siguientes, la relación laboral comenzó a cambiar de manera imperceptible, pero profunda. Nadia ya no lo veía solo como un empleado. Notaba el esfuerzo, la dedicación, la honestidad que siempre había estado ahí, pero que hasta entonces ella había pasado por alto. Renato, por su parte, descubría una faceta de ella que nadie conocía. La mujer detrás de la coraza. La que estaba rota en lugares que nunca mostró al mundo. Y entre conversaciones pequeñas, coincidencias, miradas tímidas y la naturalidad de quien comparte silencios cómodos, se fue formando una conexión que ninguno esperaba. Pero no todo era tan simple. La gente comenzó a murmurar. Algunos compañeros insinuaban que Renato estaba buscando un beneficio. Otros decían que Nadia lo estaba favoreciendo. Él trató de ignorarlo, pero le dolía. No quería que nadie pensara que su integridad tenía precio. Ella lo notó, y un día, en un gesto que lo dejó sin palabras, se reunió con todo el equipo para aclarar que las decisiones que tomaba respecto a su personal eran estrictamente profesionales y que cualquier rumor dañino sería tratado con severidad. No mencionó a Renato directamente, pero todos entendieron. Y él, desde su escritorio, sintió una mezcla de gratitud y vergüenza que casi lo hizo llorar. Mientras la relación entre ellos se fortalecía, Melina, la hija de Renato, comenzó a formar parte de esos pequeños momentos que los acercaban. Nadia la conoció por casualidad un sábado en el supermercado cuando padre e hija estaban comprando fruta. Melina
Con la naturalidad encantadora de los niños, la saludó como si la conociera de toda la vida. Nadia se agachó a su altura, hablándole con una dulzura que Renato jamás había visto en ella. Y ese día, sin planearlo, los tres terminaron caminando juntos por la feria diurna cercana, donde el sol iluminaba los puestos de artesanías, la música callejera sonaba suave y el aire olía a pan recién horneado. Fue la primera tarde que realmente parecieron una familia, aunque ninguno se atreviera a decirlo. Pero como en toda historia real, los desafíos no tardaron en llegar. Comenzaron a surgir tensiones en la empresa. Decisiones difíciles, recortes presupuestarios que afectaron a varias áreas. Nadia estaba bajo constante presión. Y aunque trataba de mantener la calma, había días en los que se notaba su agotamiento. Renato estaba siempre ahí, ofreciendo apoyo, sin exigir nada a cambio. Ella, poco a poco, empezó a depender de su presencia más de lo que quería admitir. Una tarde, cuando los rayos del sol cruzaban la oficina y teñían todo de un tono tenue, Nadia rompió a llorar frente a él. No entendía por qué, pero sentía que todo se estaba desmoronando. Renato, sin pensarlo, la abrazó. Fue un abrazo torpe, lleno de respeto, pero también lleno de una calidez que ella sintió hasta en los huesos. Se quedó así, escuchando su respiración temblorosa, hasta que por fin ella pudo calmarse. Ese momento marcó un antes y un después. A partir de entonces ya no podían negar que lo que sentían iba más allá de una gratitud pasajera o una simple conexión humana. Era algo más profundo, algo que ambos habían temido buscar y que ahora se abría paso sin pedir permiso. No obstante, Nadia temía que involucrarse emocionalmente con él pudiera herirlo más que ayudarlo. Él, por su parte, sentía que no tenía derecho a aspirar a algo con una mujer como ella, exitosa, refinada, acostumbrada a un mundo del que él no formaba parte. Pero la vida a veces insiste incluso cuando dos personas tratan de resistirse, y la vida insistió con ellos. Pasaron semanas de dudas, silencios llenos de significados, conversaciones que bordeaban lo prohibido. Hasta que un día, durante una jornada de trabajo especialmente intensa, Renato fue llamado a la oficina de Nadia. Pensó que era otra reunión tensa. Pero cuando entró, vio que ella estaba nerviosa, mirando por la ventana, incapaz de girarse. Él preguntó si todo estaba bien. Nadia respiró hondo, lo miró finalmente, y dijo, con una honestidad brutal, que ya no podía seguir fingiendo que entre ellos no estaba pasando nada. Renato sintió el mundo detenerse. Ella agregó que entendía si él no quería complicarse la vida, que sabía que ella venía con demasiadas sombras, pero que si él sentía lo mismo, estaría dispuesta a intentarlo. Renato, que había querido decirlo desde hacía tiempo, pero jamás se había atrevido, confesó con voz baja que ella se había convertido en algo que jamás pensó que tendría otra vez. Una esperanza, una luz, un motivo para creer que aún podía construir algo bonito. No se besaron ese día, no se abrazaron, solo se miraron profundamente. Y en esa mirada entendieron que el camino sería difícil, pero valdría la pena. A partir de entonces, su relación se desarrolló con una delicadeza casi poética. Citas diurnas donde Melina muchas veces los acompañaba, paseos en parques llenos de luz, desayunos tranquilos los fines de semana, conversaciones largas sobre sus miedos, sus sueños, su pasado. Nadia descubrió que la vida simple podía ser extraordinaria. Renato descubrió que alguien podía verlo más allá de sus responsabilidades y sacrificios. Pero la verdadera prueba llegó cuando un malentendido en la empresa puso en riesgo el puesto de Renato. Un informe perdido, un error que alguien intentó adjudicarle para salvarse. Nadia, enfrentada a la presión del comité, se vio obligada a decidir entre su integridad profesional y su corazón. Y eligió la verdad. Investigó, reunió pruebas, defendió a Renato incluso cuando hacerlo la hacía ver parcial. Demostró que no lo era. Los verdaderos responsables terminaron sancionados. Y Renato, al enterarse de todo, no encontró palabras para agradecerle. Nadia solo le dijo que después de todo lo que él había hecho por ella, jamás podría permitir que lo lastimaran injustamente. Ese día, al salir juntos del edificio,
Con el sol iluminando la calle y la ciudad respirando calma, Renato tomó su mano por primera vez. Ella no la soltó. El tiempo siguió su curso. La relación dejó de ser un secreto. Melina se enamoró por completo de Nadia y comenzó a llamarla Nani sin que nadie se lo pidiera. Nadia, que nunca había considerado la posibilidad de ser madre, se encontró deseando ser un espacio seguro para esa niña. Y un día, mientras los tres caminaban por un parque lleno de colores, Renato sintió que tenía frente a él una vida que jamás imaginó. Y todo había comenzado aquella tarde en la que él simplemente decidió ayudar a alguien. Casi llegamos al final. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal Rincón de la Bondad. Ayuda a que más personas reciban mensajes de esperanza como este. Antes de terminar, escribe aquí abajo en los comentarios. La bondad siempre vuelve. Con el tiempo, Renato y Nadia no solo construyeron una relación, sino un hogar. Un hogar lleno de risas diurnas, de desayunos compartidos, de días luminosos en los que la preocupación era reemplazada por la gratitud. Ella se convirtió en la estabilidad emocional que él nunca había tenido. Él se convirtió en la sinceridad y la nobleza que a ella le habían faltado toda su vida adulta. Melina, en el centro de todo, fue el puente perfecto entre dos mundos que un día parecían no tener nada en común. Un año después de aquel encuentro, durante una mañana cálida y despejada, Renato llevó a Nadia al mismo lugar donde se conocieron realmente, la calle donde él la encontró vulnerable por primera vez. Ella sonrió, recordándolo, y allí, con la luz del día envolviéndolos, él le dijo que la vida le había sorprendido de muchas maneras, pero ninguna tan hermosa como tenerla a su lado. Le pidió que fuera su compañera, no solo en el amor, sino en todo lo que la vida pusiera frente a ellos. Nadia, con lágrimas que brillaban como cristales bajo el sol, dijo que sí. Y en ese instante, rodeados de luz, de esperanza y de la certeza de que todo había valido la pena, entendieron que habían llegado hasta allí no por casualidad, sino porque la bondad, la verdadera, la que se entrega sin esperar nada, siempre abre caminos que transforman vidas. Y así, la historia de un padre soltero y una jefa perdida se convirtió en una historia de amor, redención y segundas oportunidades. Una historia que al final demuestra que un solo acto de bondad puede cambiarlo todo.